aprender de lo que se está hablando en esta mañana. Gracias por el Padre Todopoderoso. Tu nombre, Padre, sea glorificado, Señor, nuestro momento, así como fuiste exaltado en esta mañana por medio de la alabanza, Señor. Te rogamos, Padre, que tú que eres el Padre de las luces, Señor, nos traigas entendimiento, Señor, en nuestra vida. Que traigas a nuestra vida recuerdos, Señor, de cómo, Señor, tú has obrado en los corazones de cada uno de nosotros. Que te rogamos como nuestro Dios, nuestro Salvador. Señor, te rogamos que en esta mañana nos ayudes a comprender tu Escritura. Y, Señor, lo que has puesto en mi corazón, Señor, de exponerlo, Señor, que sea edificación, Señor, para mis hermanos y también para mi propia vida. Te rogamos, Señor, que en esta mañana nos hables, Señor, nos escudriñes y también, Señor, nos hagas reconocerte, Señor, de lo grande y lo poderoso que eres. En esta mañana, Señor, te rogamos que nos bendigas, que nos ilumines, Señor, con tu bendita palabra. Te damos gracias en el nombre de tu Santo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, es un tema muy fácil. Somos prácticamente todos somos convertidos. Prácticamente ya todos ya conocemos de Dios, unos un poquito menos, otros un poquito más. Nuestra hermana, ¿cómo se llama? Paulina, Paulina, hermana por fe. También sea. Amén. Amén. La hemos visto ya varios tiempo que viene, y ella aún así conoce algo de nuestro Dios, puesto que aquí nos hemos propuesto en nuestro corazón hablar la palabra de Dios, exponerlo lo más que podamos, ¿verdad? A veces somos limitados, pero tratamos de siempre estar hablando acerca de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de su obra. Y creo que todos los que han venido se han topado con un Dios que a veces es algo diferente a lo que nos enseñan allá afuera. Y cuando viene uno aquí a una iglesia, a una congregación, se topan con un Dios que es un poquito diferente, ¿verdad? Fue en mi caso, ¿verdad? Hasta fue en el caso de Pablo, ¿verdad? También. Entonces llegamos a las congregaciones y empezamos a conocer a un Dios diferente, raro, que el que nos enseñan allá afuera. Entonces aquí empezamos a estar expuestos a la palabra de Dios. El Señor nos empieza a transformar nuestras vidas, empezamos a conocernos, empezamos a enamorar y a tener fe en ese Dios. Todavía no les voy a dar el título, pero un subtema viene siendo conociendo a Dios. Yo sé que eso es bien básico, todos aquí lo conocemos, yo sé que sí, todos los que estamos aquí conocemos a Dios. Unos en mayor amplitud, otros un poquito menos, otros un poquito no tan fuerte. Unos lo conocemos intelectualmente, otros hemos tenido una experiencia con Dios y lo conocemos de muchas formas, pero yo soy una persona muy práctica, ¿verdad? Me gusta a veces la simplicidad, aunque a veces no lo puedo explicar tan simple. Pero yo soy una persona muy práctica. Yo a veces no me gusta debatir tantos temas, me gusta irme como dicen, al grano y algo sencillo, porque yo me considero lento para aprender muchas cosas, y a veces yo veo la audiencia y digo yo, pues que yo no puedo ser tan abundante, porque a veces yo no tengo tanta capacidad, pero me gusta ser un poco práctico en lo que
con puras cosas sencillas, puras cosas fundamentales, para que nosotros, si ya lo conocemos, tratar de recordar, porque siempre es importante recordar y recapacitar y meditar, como está diciendo nuestro hermano David. A veces miramos un texto y ya después lo volvemos a leer y no le habíamos entendido este texto, o no le había puesto atención en ese detallito que decía en esa palabra. Entonces vamos a ir un poco despacio, no se preocupen, no nos vamos a ir a ninguna parte, no nos vamos a graduar, simplemente vamos a estudiar un poco de nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Conociendo a nuestro Dios en este día. Gloria al Señor. Nuestro hermano David estuvo por muchos meses dando el estudio del Sermón del Monte. Nuestro hermano Román nos ha estado hablando de temas muy delicados, ¿verdad? Y muy interesantes que debemos saber acerca de las doctrinas. En este caso ha estado hablando nuestro hermano acerca de la vestimenta, de cómo debemos de conducirnos los cristianos y cómo debemos de vestir. Y sí, ciertamente son temas un poco delicados. Yo he estado platicando con nuestros hermanos de los músicos. Y por cierto, dejé ese tema un poco pendiente, no lo hemos continuado porque ustedes han sabido que hemos estado con la de las bocinas y hemos estado gastando tiempo y no he querido tomar otra vez el tema acerca de la vestimenta también con ellos. Y sí estaba el hermano pastor cuando le estaba comentando, y es un tema que a veces si el pastor se lo tiene que dar. Una de lo que yo a veces yo digo es porque yo vengo de otra congregación y a veces hay cosas que se hacen un poco diferentes, digo, y para no meter la pata, y quisiera escuchar a nuestro pastor en ese tipo de temas que sí son delicados, pero son necesarios. Mínimo este tema que vamos a ver, yo pienso que mínimo, aunque siempre se da este tema, yo pienso que cada año se tiene que estar diciendo el tema del velo, año con año, el tema de la vestimenta, año con año, el tema del evangelismo, año con año se tiene que estar tocando esos temas, porque van llegando nuevas personas, ¿verdad? Entonces se tiene que estar instruyendo una vez y cada vez más. Entonces vamos a ver este tema que es muy importante acerca de conocer a nuestro Dios. Y vamos a hacerlo muy sencillo, y quisiera que me ayudaran, ¿verdad? Porque no quisiera estar leyendo yo y ustedes no creo que les guste estar escuchando a mí que estoy leyendo, ¿verdad? Entonces me van a ayudar todos ustedes a leer, más los jóvenes, incluido el pastor. Todos estamos incluidos ahí, dije todos los jóvenes. Entonces me van a ayudar con la lectura. ¿A ver, hermano? ¿Me va a ayudar? O si quieren inglés, no saben, pero nuestro hermano está estudiando inglés, así que cuidadito. Ok, vamos a ver. ¿Quién es Dios? Yo sé que todos saben, no, es básico, desde kinder, y vamos a empezar desde abajo hacia arriba. ¿Quién considera que es Dios? Es la palabra que se le viene a su mente. Nuestro creador, el creador del cielo, el universo, de todo lo que existe y lo que vemos y no vemos. ¿Los demás qué? Todo lo tenemos en la mente, pero quiero que tengan esa confianza conmigo. Yo soy igual que todos ustedes. El Todopoderoso. Todopoderoso, también me gusta esa palabra. ¿Tu hermana Royola? ¿Cómo se le ha revelado su vida?
soplo de vida, nuestro ayudador y sustentador, nuestro redentor. Pero como único romancita con El alfa y el omega. el alfa y el omega, que viene siendo ¿qué? El principio y el fin. ¿Quién? El soberano, el que controla todo, el conocedor de todo, el que uno se supone que sabe todo. Hermano David, una palabra que se le viene así a su mente. El creador. Creador. Hermano David. El Salvador. Denita. El príncipe de paz. Todos conocemos al hermano Pablo. Pues el que existe. El que existe, exactamente, es el que ha sido. La palabra Dios, en la escritura nos dice que solamente hay un Dios, ya todos lo conocemos. Quizá hemos escuchado mucho que algunas iglesias, algunas denominaciones dicen que hay muchos dioses. Yo la verdad casi no, yo no he escuchado directamente, no he escuchado que digan hay muchos dioses, o sea, hay 3 dioses. A veces nosotros nos imaginamos cosas y a veces la gente, es muy difícil, más aquí en América, que digan que hay muchos dioses. Casi todos dicen que son 3 dioses, yo sé que están todavía los trinitarios, pero prácticamente vivimos en un mundo donde todos sabemos que hay un solo Dios. Todos decimos que hay un solo Dios. Los más estudiados, ¿verdad?, aunque sean de diferentes denominaciones, caen a lo mismo. Hay un solo Dios. Solamente hay uno, que a eso se le llama monoteísmo, ¿verdad? La religión cristiana, o lo que nosotros conocemos como el cristianismo, es una religión que llaman monoteísta, que quiere decir mono, que es uno, y teo, que es Dios. Monoteísta, o un solo Dios. Hay otras religiones que son politeístas, ¿verdad?, como en el hinduismo, que son poli, muchos, y teo, Dios, ¿verdad?, o creencias en otros dioses. Pero prácticamente ahorita en este tiempo casi todos se le conoce como monoteísmo. Todos creemos que hay un solo Dios. No hay 2, no hay 3, no hay 4, no hay muchos dioses. Solamente hay un solo Dios. En Deuteronomios 6:4, si alguien lo puede leer, da una importante declaración ahí de Deuteronomios. ¿Alguien me lo lee? No tengan pena, levántese, aunque no le dije que se pelee, no se pelee, pero levántese y conmigo no hay nada más. Sea en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Un solo Dios es nuestro Dios. No hay 2, no hay 3, no se inventen otros dioses, muchos dioses. La Biblia ha establecido que hay un solo Dios, un solo creador, un solo sustentador, uno que hizo todo esto que existe. Un solo Dios hay, no hay nadie más, solamente un solo Dios. Y yo sé que eso dice, hermano, pues eso lo sabemos sí, porque estamos hablando de cosas muy fundamentales, pero queremos que se nos quede bien arreglado, porque vamos a entrar a un tema un
un poquito más, no profundo, pero vamos a ver algunas características de nuestro Dios y que es muy importante que tengamos nosotros bien establecido que hay un solo Dios, no hay más, y lo está declarando la Escritura. Un solo Dios hay, no hay nadie más. La Escritura nos enseña que aparte de Dios, ningún otro. La misma Escritura dice que no hay más. Dice, Él es el único Dios, y la Escritura dice, aparte la Escritura dice que puede haber otros dioses. No, la Escritura nunca aprueba que hay otros dioses. Y vamos a ver en Deuteronomio 4:39. Alguien que lo tenga como de rayo. Amén. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. Solamente un Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay ningún otro Dios. La palabra es contundente. No hay más dioses, ni en el cielo ni en la tierra. No podemos nosotros permitir, es que mi Dios, hay un Dios diferente, porque sí, a veces llegan algunos otros que están un poco dañados, ¿verdad? de su cabeza o espiritualmente, y nos dicen, no, es que sí hay diferentes dioses. O hay personas, incluso, ¿verdad? Hay personas, muchas veces, tanto en el catolicismo o en alguna otra religión, que a veces ignorantemente dicen, no, es que sí son muchos dioses, cuando ellos mismos, ¿verdad? Cuando le preguntan a personas que conocen, dicen, no, nosotros los católicos siempre decimos que hay un solo Dios. Y es que eso es normal, que a veces, como no estudiamos, como no estudian a veces las demás personas, nomás van un día a la semana o una vez nomás al año, pues no estudian la Escritura. Pero cuando va uno con una persona que estudia un poquito más, aunque sean de esas religiones, dice, no, hay un solo Dios. No decimos que somos tres, que hay más dioses. Incluso cuando a veces hablamos con religiones o el cristianismo que enseña la Trinidad, y hay personas que dicen, no, que son tres dioses y cuando hablamos con una persona que es estudiada, que está preparada, con un pastor, o personas que son serias en la Escritura, dicen, no, nosotros no enseñamos que hay tres dioses. Nosotros enseñamos, y ya dicen hablando lo que es la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Pero ellos llegan a la conclusión de que no hay tres dioses, que hay un solo Dios, y la Escritura nos lo establece muy bien a nosotros, que hay un solo Dios en el cielo y en la tierra, un solo Dios. Isaías 43:10, y alguien se prepara con Isaías 45:18. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, y lo será después de mí. Antes y después hay otros dioses, un solo Dios. Bien establecido está, no hay más choices, ¿verdad? No hay más opciones. Creemos en el verdadero, en que un solo Dios nos hizo, que existe, y antes de Él no hay ningún Dios, y antes después no habrá ningún otro Dios. Él es por la eternidad. Él es el único que nos formó, que tuvo su propósito hacernos a cada uno de nosotros, el único que nos sustenta, y al único que nosotros le vamos a ir a rendir adoración allá cuando estemos delante de su presencia. No hay otro Dios, solamente un solo Dios.
Independientemente de las denominaciones, de las religiones que digamos son muchos, no, la Biblia está estableciendo muy bien un solo Dios. El siguiente, Isaías 45:18. Dice, porque así dijo el Señor que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy el Señor y no hay otro. Bien establecido, bien marcado, bien sencillo de entender. Si aprendemos estos textos, no hay cómo puede llegar a alguna religión budista o de aquí, hinduista, ¿verdad? que tienen miles, hasta millones de dioses, ¿verdad? Y a veces dicen, no, es que hay un Dios de esto, y un Dios de esto, otro. No, nuestro Dios en la palabra está bien escrita y bien especificado que no hay ningún otro Dios. Algunos dicen, no, es que hubo un Dios que hizo la tierra, que hubo un Dios que formó el universo, que hubo un Dios que nos formó a nosotros, que hay un Dios del trueno, que hay un Dios del volcán, que hay un Dios del mar, que hay un Dios de las moscas, que hay un Dios de todo. No. Un solo Dios fue el que nos hizo a nosotros, y un solo Dios fue el que hizo el cielo, y formó la tierra, y la compuso. No la creó en vano, o sea, la hizo con un propósito para que fuese habitada. La creó nuestro Dios. Cualquier cosa, una florecita, una plantita, una hierbita que salga, es porque Dios lo formó, Dios quiso que creciera y se desarrollara y que muriera, y nuestro Dios a nosotros nos hizo con un solo propósito también. Entonces nuestro Dios dice ahí en el Salmo 39 que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y que había un propósito grande para nuestra vida y que teníamos una razón de existir. Entonces es muy sencillo esta doctrina acerca, se le puede llamar como teología, el estudio propio de Dios, de que nuestro Dios es uno. Es uno y solamente Él hizo todas las cosas, y no hay argumentos como debatir eso, porque cualquiera que dice, no, que yo no Dios, bueno, demuéstrame dónde está tu Dios, ¿verdad? Entonces la palabra es veraz, es muy sencilla. Creo que queda muy estipulado. Claro, yo lo estoy dando de una forma muy sencilla, quizá por eso se puede dar un tema más profundo, más desarrollado, pero son cosas básicas que nosotros debemos de recordar, ¿verdad? Porque en algún momento nosotros estudiamos estos tipos de temas, ¿verdad? Cuando íbamos a ser bautizados, cuando estábamos comenzando el camino de Dios. Pero hay que recordar un poquito, y también hay personas, ¿verdad? Que aquí está la mamá del hermano Fabiola, que necesitan también entender y saber de que hay solamente un Dios. Está mi hijo Alejandro, está también Miguelito, ¿verdad? Entonces es muy importante tener esa convicción de que solamente hay un solo Dios, ¿verdad? Bien claro. Si hay un solo Dios, ¿cómo podemos vivir delante de ese único creador y sustentador que es nuestro Dios? ¿Cómo nosotros podemos vivir ante esa verdad?
Bueno, nosotros hemos conocido, ya nosotros como cristianos sabemos que nosotros debemos de conducirnos, ¿verdad? Con respeto, con devoción a nuestro Dios, pero en general hay personas que necesitan saber cómo esas personas deben de vivir si es que existe un solo Dios verdadero que creó todas las cosas. Dice en Éxodo 23, y alguien me busca Marcos 12, 28. Éxodo 23. Ahora, Señor, ponme a mí, hermanito, porque no hice en la casa. Y la reunión no es que me anden buscando. Yo vivo en Culiacán, no es que vine a ver a mis hijos. Cada vez que tanto se reúnen, entre semana también se reúnen. Miércoles y viernes. En la tarde. A las 7 de la tarde. Yo los pido. Dios bendiga a nuestro hermano. Deuteronomios, Éxodo 23. Está sencilla. Está fácil, pues no lo voy a decir. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Una vez más. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Me gusta que participe en Miguelito. No tendrás dioses ajenos delante de él. Si hay un solo Dios todopoderoso, es un Dios que creó todo, conociendo que si nos formó a nosotros solamente le tenemos que reconocerlo a Él como Dios, y no debemos nosotros de tener otros dioses ajenos delante de Él. Hablando de dioses ajenos, hablando de cualquier otra cosa que pongamos a Dios en segundo lugar, nuestro Dios tiene que tomar la preeminencia. Nuestro Dios es principal, es al único que nosotros le vamos a tener que dar gracias, al único que nosotros podemos reconocerlo como el que nos hizo a nosotros, y todo lo que nosotros podamos ver cuando vamos a la playa, todo el ancho mar que se alcanza a ver con nuestros ojos, todo eso lo hizo Dios. El único Dios que está establecido aquí en la Escritura, que es uno solo. Amén. Y que no hay 3, que no hay 2, que no hay 20, que no hay 100. Un solo Dios hay, y no hay nadie más fuera de Él. Pero nosotros debemos de vivir nuestra vida, los que están aprendiendo acerca de Dios, es de que lo primero que el Señor nos dice es que no tengamos otros dioses. ¿Por qué? Porque no existen. Y si ponemos a un Dios que no existe y hacemos a un lado al verdadero Dios, en grandes problemas estamos metidos. Porque después vamos a ver lo que el Señor, el propósito que Dios tiene para con nosotros. Entonces Dios está estableciendo ahí, la Escritura está estableciendo que no tengamos otros dioses ajenos. No hay nadie más que nuestro Dios. Y Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Una vez más, Dice
Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Gracias, hermano. Digamos que si es un Dios todopoderoso, el único Dios, el que formó todas las cosas, ese mismo Dios nos dice que nosotros no tenemos que hacer otros dioses, porque fuera de Él no hay ningún otro Dios. Pero el primer mandamiento, el más grande mandamiento, es amar a ese Dios que creó todas las cosas. Aún cuando vamos al desierto, que a veces a algunos no les gusta el desierto, aún el desierto lo hizo Dios. Y debemos amar a ese Dios que hizo aún ese desierto. Yo por ahí hice un cuadro una vez y decían, pero es que está muy feo el cuadro, que está muy seco. Y le digo, es que así es el desierto. Le digo, pero a veces cuando uno lo ve con ojos de artista, detrás de ese desierto hay mucha vida. Aún atrás del desierto hay mucha vida. Y a veces no me comprenden, ¿verdad? Que habla acerca de delante, pero aún atrás del desierto, el hermano David se da cuenta ya que a veces se ve cuando está plano, pero si uno a veces usa una lupa o empieza a buscar piedras por ahí a moverlas, empieza uno a ver que hay tanta creación de Dios todavía, aún ahí en medio del desierto. Entonces, el Señor nos dice que solamente a Él debemos de amar. No debemos de amar a otras criaturas, a otras personas, hombres, creación de Dios, a nada. Al único que tenemos que amar es al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, haciendo a un lado todas las otras cosas, todos los otros pensamientos, aún o las otras ideas que muestren otras religiones. No, nosotros nos debemos inclinar a un solo Dios, el de las Escrituras. Dice que solamente íbamos a amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Este es el primer mandamiento. O sea, si alguien quisiera empezar de nuevo y empezar a conocer de Dios, lo único que tenía que hacer uno es reconocer que hay un Dios que nos formó, y a ese Dios que nos formó y que está escrito aquí en las Sagradas Escrituras, a ese lo tenemos que amar con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Dice, vamos a empezar por el principio, este es el primer mandamiento. Fácil, ¿verdad, Miguelito? El hermano Rich pues ya conoce. Es una de las primeras cosas que nosotros necesitamos aprender. A ese Dios verdadero, a ese lo tenemos que amar con toda nuestra fuerza, aún más que a nuestra propia familia. Porque si nosotros amamos a nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, ¿cómo vamos a amarnos a nuestra familia? Plenamente, con gozo, con alegría, con amor, con lealtad, con fidelidad, ¿verdad? Porque nosotros hemos puesto la confianza en nuestro Creador. Entonces, así debemos de vivir cuando conocemos que hay un solo Dios. Ahora, hay un segundo subtema, que Dios es un Dios personal. Ese Dios, porque algunos dicen, no, ese Dios no se acuerda de nosotros, ese Dios Él simplemente formó todo y Él está ajeno de nuestros problemas, ¿verdad? El Señor, porque hay unas creencias que así dicen, el Señor nos formó y Él dice, pues ahí en la tierra, y ahí alguien se vuelve, no, el Señor no es un Dios que nomás nos hizo así, no para que nos veamos como animalitos. El
Señor nos hizo con un propósito y es un Dios, ese Dios que formó todo, es un Dios personal. Es un Dios que viene e interactúa con cada uno de nosotros. No es un Dios ajeno, es un Dios personal. Aunque este Dios personal a nosotros se dice es como una persona, ¿verdad? Pero no debemos, y esto sí debemos de dejarlo bien claro, no es un Dios que tiene un cuerpo físico. Como eso ya vino nuestro Señor Jesucristo, sabemos, eso lo vamos a dejar para otro tema, pero nuestro Dios no tiene un cuerpo físico. El Señor no está limitado a un lugar, a un cuerpo físico como el que tenemos nosotros. Nuestro Señor, nuestro Dios que estamos leyendo es un Dios que es espíritu. No está limitado a lo físico, no es visible y no lo podemos nosotros degradar a una estatua, a algo hecho por manos humanas. Nuestro Dios no es como una abominación creer que nosotros podemos dibujar o pintar o hacer una escultura de un Dios porque estuviéramos haciendo una abominación prácticamente de nuestro Dios. Nuestro Dios es espíritu, Él no se puede ver. Y no lo podemos limitar a un solo lugar porque, haz de cuenta, el Dios Todopoderoso ahora va a estar ahí en una esquina. Una de las cosas que a mí me enseñaron, y eso fue en la iglesia católica, una vez nosotros cometíamos un error, éramos monaguillos ahí en la iglesia, ¿saben lo que son monaguillos, verdad? Personas que ayudan al sacerdote y éramos malditos, nosotros nos portábamos mal y el sacerdote nos corrigió porque andábamos robando los tapones de los carros y nos cacharon y el sacerdote fue con nosotros y dice: ¿qué no saben ustedes que Dios los está mirando? Y yo veo a alguien sabio: sí, dice, porque cuando vamos a la iglesia Dios ahí nos ve, dice. Olvídense de ese Dios que está ahí puesto en la pared, olvídense de los santos, olvídense de Dios, todo lo ve y está en todas partes. Y me quedé como admirado. Y sí, la verdad, doy gracias a Dios de que ahí es donde aprendí un poquito más de Dios, de que Dios está en todas partes y no nos podemos esconder de nuestro Dios. Dios no está sujeto a un solo lugar, Él no está simplemente aquí en este templo. Aquí se manifiesta la presencia de Dios porque estamos invocando su nombre, estamos los hermanos aquí, entonces se manifiesta el poder de Dios, pero no lo podemos nosotros imaginar o decir aquí está en esta escultura, no. Entonces Dios es espíritu y no lo podemos ver. Hay ocasiones que la Biblia nos dice que es el brazo de Dios, que los pies de Dios, que la espalda de Dios, que los ojos de Dios, que la voz de Dios. Y a veces no creemos que está hablando algo físico, se nos viene a la mente, pero nuestro Dios no tiene esas manos, ¿verdad?, que nosotros nos imaginamos, no tiene esos ojos que nosotros nos imaginamos. Simplemente se está hablando de, no sé si se le llama, así que yo lo apunté aquí, son expresiones antropomórficas, ¿verdad?, donde Dios está enseñando a nosotros cómo es Dios, pero cómo ilustrarnos que Él es Dios, ¿verdad? A veces Dios nos dice que tiene el brazo fuerte porque con su poder nos ayuda. Vamos a ver un ejemplo, Salmos 17:8. No sé si lo habíamos leído esta mañana.
¿Alguien lo tiene? Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. No es que nuestro Dios tenga la niña de sus ojos, ¿verdad? Estoy hablando de esto, yo sé que es muy básico, hermanos, pero lo tengo que hacer así. Guárdame como la niña de tus ojos. ¿Cómo cuidamos nosotros la niña de nuestros ojos? Sí. Una vez me metieron yo estaba joven, a alguien le picó un ojo y lo tenía infectado en la uña y se me infectó el ojo. Y yo fui al hospital y me amarraron la cabeza. Y dije, ¿qué va a hacer? ¿Me van a dar una pomadita o algo? No, el doctor me agarró, me amarró la cabeza así como un hielo. Agarrado así, de acá de abajo, bien apretado. Y yo le decía como que me quería sacar y no pasaba nada, pues estaba bien apretado. Y sacó una peringota y una bobota así grandota. Santo Dios, y ahí venía con la jeringa. Y yo me movía, y no se le vaya a poner el ojo. Y iba derechito hacia el ojo, tenía que tenerlo abierto. Y venía, y yo quería cerrar el ojo, pero tenía algo aquí que no me dejaba cerrar el ojo. Y estaba bien amarrado, pero ellos lo hacían así porque sabían que nosotros reaccionamos ante cuando va a llegar algo a nuestro ojo. Y lo quería cerrar y lo que quería sacar, que mi bota, y hasta que le metió ahí al ojo y ahí se siente re feo. Entonces, pero nosotros cuando llega una basurita o algo, por pequeña que sea, automáticamente el ojo se cierra, se cuida uno su ojo, se tapa uno siempre, porque es algo muy sensible. Y no es que nuestro Dios tenga ojos, sino que Él simplemente todo lo ve, todo lo escudriña. Dice, y escóndeme bajo las sombras de sus alas. No tiene nada, yo sé que no se parte de nuestro, dice las alas de nuestro Dios, pero así nos cuida como la gallina cuida a sus bebés, ¿verdad? Extiende sus alas, que parece que no tienen alas, andan así las pobres gallinitas, pero el momento de que traen sus polluelos, se hacen las alas. Y así es una forma de enseñarnos a nuestro Dios por medio de la palabra, de que así es el Señor, nos cuida, nos protege, nos cuida, tiene mucho cuidado de nosotros. Entonces, nuestro Dios no está condicionado a algo físico. Nuestro Dios es espíritu y lo dice Juan 4:24. Ese Dios que creó el cielo y la tierra y que es uno solo, dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces a nuestro Dios no se le puede alabar físicamente, aunque es bueno aplaudir, es bueno hacer obras, pero lo que el Señor quiere, como Él es espíritu, quiere que todos nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Lo que está diciendo es de que le adoremos con, se puede decir, con cierto sensatez, de que nuestro Dios no es un Dios físico, sino que es espíritu. Y la Biblia nos está enseñando que como Él es espíritu, nosotros debemos de adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Entonces ahí vamos continuando viendo que nuestro Dios es uno solo, que Él es el creador de todo lo que existe, y que nuestro Dios es un Dios personal, que es espíritu.
¿verdad? Que no es alguien físico, sino que es alguien que puede estar alrededor de nosotros. Claro, vamos a ver que Él está dentro de nosotros, de los que ya hemos creído en nuestro Dios. Ahora, también dice la Escritura que no lo debemos de limitar nosotros, como le comenté ahorita, a cierto lugar. No lo podemos decir, nuestro Dios está solamente aquí, nuestro Dios solamente está allá en el lugar de oración donde estamos, en nuestras casas. Nuestro Dios no está solamente en ciertas iglesias. No, dice la Escritura en Hechos 17, 24. Si nosotros creemos que Dios existe nomás en ciertos lugares, ciertos templos, ciertas congregaciones, estamos limitando a nuestro Dios. Y eso no es así. Dios no se limita a estar en un cierto lugar, y en ciertas congregaciones sí, y en ciertas congregaciones no. Claro, Dios se manifiesta donde se adora en espíritu, y ahí llega el Señor, y ahí se manifiesta su poder, y ahí nos alimenta, y ahí nos hace tantas cosas. Pero dice en Hechos 17, 24, ¿alguien lo lee? Yo no puedo estar aquí, pero yo creo que usted lee mucho mejor que yo. ¿Quién lo dice? Y también el 25. Dice, Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita templos hechos por manos humanas, y es honrado por manos de hombres, como se necesitase de algo, pues Él es quien da toda vida y aliento y todo lo. Bien claro que Él no está simplemente en cierto lugar, no lo podemos limitar en cierto lugar. Él está en todas partes. Hoy estamos aquí, vamos al baño, nuestro Señor va para allá, o nuestro Señor está allá. Donde nosotros busquemos su presencia, el Señor, tenemos que tener esa convicción que el Dios Todopoderoso, el único Dios, está en todas partes y no nos podemos esconder de Él. Y Él nos cuidará, nos protegerá en todas partes. Por más que queramos ser escondidos, como dice el Salmo, a donde quiera que yo me vaya, allí está el Señor, está viendo todo lo que podamos nosotros hacer. Incluso todo lo que nosotros estemos pensando, el Señor está escudriñando la mente, el corazón, en los momentos más íntimos de privacidad para nosotros, el Señor está ahí. Ya nos da miedo, ¿verdad? Pero la verdad es que ese es nuestro Dios. Es un Dios al cual nosotros debemos de respetar, ¿verdad? Y temer en cierta manera de que Él está en todas partes. Entonces estamos viendo que Él, un solo Dios, no hay nadie más que Él, y nuestro Dios también es espíritu. Dice que nuestro Dios es, en Hebreos 11:27, aparte de que es espíritu, nos dice en Hebreos 11:27, ¿cómo describe esa escritura a nuestro Dios creador, sustentador, a nuestro Dios personal, a nuestro Dios que es espíritu? ¿Cómo lo describe la escritura ahí? ¿Alguien puede leerlo? No tengan miedo.
Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios. Nuestro Dios es invisible. Y eso a algunos les da temor, pero a nosotros nos da seguridad, ¿verdad? Nos da fe, nos da confianza, saber de que Él no se ve, pero que Él está alrededor de nosotros. Nosotros, cuando hemos creído en Dios, que hemos tenido ese temor de Dios, tratamos de limitarnos al pecado, no porque nos vaya a ir mal, sino porque ahora tenemos una nueva naturaleza y queremos agradar a Dios y reconocemos nuestros pecados y nuestras debilidades, pero en cierta manera sí nos da ese temor, pero también a nosotros nos da esa convicción, esa fe de que el Señor, donde quiera que estemos y bajo la circunstancia en que estemos nosotros, sabemos que hay un Dios invisible que está siempre alrededor de nosotros. Y es insisto, es el único soberano Dios. No hay otro Dios aparte de ese. Y ustedes dicen, que hay un Dios que me anda persiguiendo. No. El único Dios que es invisible, que es Espíritu, es nuestro Dios Todopoderoso, que está registrado aquí en las Escrituras. También dice acerca de su invisibilidad, dice en 1 de Timoteo 1:17, es Espíritu y es invisible. 1 Timoteo 1:17 y algún otro vaya buscando 1 Timoteo 6:15 y 16. Pero aquí lo lee. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Por eso a veces decimos, que esa escultura es de un Dios. Uno se rasca la cabeza y dice, qué pobrecito. Nuestro Dios no está sujeto a un lugar, a una escultura, a nada físico. Nuestro Dios es Espíritu y nuestro Dios es invisible y Él está en todas partes viendo su creación. Y en 1 Timoteo 6:15, Rey de reyes y Señor de señores. 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio eterno. Amén. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio. Ese es el único Dios que existe, ¿verdad? Por aquellos que dicen que hay muchos dioses, no nos confundamos. Un solo Dios existe, un solo Dios formó todas las cosas, no hay nadie más. Un solo Dios, y nuestro Dios es Espíritu y nuestro Dios es invisible. Y Él está bajo control de todas las cosas que existen. Entonces, no hay otro Dios. Yo sé, hermanos, esto es como una introducción de lo que vamos a ver la siguiente semana, si no es debut y despedida. Después vamos a ver algo más importante. No más importante, sino una continuación de
teología básica, propia de Dios, es muy interesante. Ya sé que dice, pues es que ya no sabemos todo eso. Yo sé, pero a veces es bueno recordarlo, meditarlo, apuntarlo, porque no sabemos cuándo ni cómo va a llegar una persona, y a veces son citas muy fáciles que debemos de tener en nuestra mente, y a veces se nos vuela, ¿verdad? A veces tenemos que tener refrescado este tipo de temas sencillos, ¿verdad? Entonces, continuemos, dice, ¿había dicho otra cita? ¿Cómo debemos vivir nosotros ante ese Dios invisible? No lo vemos. Entonces nosotros como cristianos o como personas, como algunos de los que están aquí, que todavía no han reconocido como al único Dios, como su Dios, su Señor, su Salvador, ¿cómo podemos nosotros vivir ante ese Dios que no lo conocemos? Dice Deuteronomios 4:11. Deuteronomios 4:11. ¿Alguien que quiera participar? Y es algo muy importante. ¿Tu hermano Joel? ¿Dijo? ¿No puede leer ahí? Palabra del Señor Jesucristo. Y os acerquéis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló el Señor con vosotros del medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Una vez más, ¿y habló? Y habló el Señor con vosotros del medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. No se miró ninguna figura acerca del que estaba hablando el fuego, y era nuestro Dios. La voz sí se escuchaba, pero ninguna figura se miró, ¿verdad? Entonces es un Dios invisible. Podemos escuchar una voz, a veces decimos, escuché la voz, ¿verdad?, de Dios. A veces esa voz que a veces decimos, yo sé que a veces se escucha un poco rara, este man está loco, pero hay a veces que hay una voz que podemos decir que no es una voz audible, pero hay una voz que podemos sentir, se puede decir. Yo una de mi parte de cuando me convertí fue exactamente eso, que Dios me habló de una forma, y fue aquí saliendo del Freeway 15 por y la Ocean View, iba saliendo, y en esa se me viene a la mente cuando iba saliendo en eso, escuché eso. Y exactamente en lo que llegué a la casa, no sé si me por aquí a una cuadra, en lo que llegué a la casa, me habló el pastor y me dijo, ¿qué será? 10 minutos que llegué aquí. ¿Cómo está, hermano? Bien, no era bautizado. Me dijo, nada más le quería preguntar cuándo se bautiza. Y yo cuando iba saliendo ahí del freeway, me acababa de escuchar esa voz, y ahí dije, Señor, no puedo más. Me has enseñado que me tengo que bautizar. Y llegué, y parece que el pastor estaba ahí conmigo en el carro, porque me habló en ese mismo ratito, y dije, hermano, le digo, pues ya no puedo hacer nada, le digo, porque exactamente ahorita le acabo de decir a Dios que sí. Pues gloria a Dios, ¿desde cuándo se empieza a bautizar? No, pues ya no cuando ya dobla uno las manitas, ¿verdad? Entonces es una voz que no la escucha uno, pero hay una sensación de esa voz, y que no se puede uno
resistir a esa voz. Pero dice que salió esa voz de entre medio del fuego, dice, y lo único que escuchaste fue la pura voz. Continúa, hermano, ahí mismo en el 15, 14, 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros del medio del fuego. Una vez más. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros del medio del fuego. Y la que sigue, 16. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Gloria a Dios. Es por eso que nosotros no debemos de traer nada acerca de Dios, ninguna figura, porque nuestro Dios no está en una figura, es algo deshonroso, es un pecado muy grande que nosotros tenemos. Para cuando yo estaba compartiendo con los músicos de un hermano, ¿verdad? Que yo todavía ya me había convertido, y él era de esos un poco modernos, y dice que él era cristiano, y sí, era muy buena persona, pero después lo miré en short y traía un tatuaje fresco todavía, una palomita que era Espíritu Santo y una crucecita. Y digo, oye, disculpa que no eres cristiano. Sí, no, dice, porque te voy a dar mi testimonio, dice, nadie me cree, dice, pero estaba platicando, dice, no sé, si salimos del servicio y nos fuimos y me dormí, dice, y al día siguiente, dice, me apareció, dice, una paloma con la que dicen que es el Espíritu Santo, y luego el certico traía una crucecita. Digo, ¿de veras? Sí, dice, porque nadie me cree. Digo, esto no es de Dios. No, sí. Ay, Tulio, pero la escritura lo dice muy, muy claro. No debemos de traer nada, ninguna figura, a hacernos algo a la imagen de Dios. Eso es una abominación, es un pecado muy grande que nosotros podemos cometer, ¿verdad? Que bueno, nosotros que ya conocemos a nuestro Dios y que ya hemos visto que está establecido ahí, que hay un solo Dios todopoderoso, que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, que hay un solo Dios que nos formó a cada uno de nosotros, que hay un solo Dios que está en medio de nosotros, un Dios que también viene y tiene una relación con nosotros, que es espíritu, que es invisible y que Él no ha permitido que nadie lo vea, y que Él ha dicho que Él mismo, lo único que han escuchado es su voz, ¿verdad? Y esa voz dice, no quiero que te hagas ninguna imagen, porque ninguna cosa de ninguna imagen has visto, lo único que escuchaste fue la pura voz. No sea que un día tú vayas a honrar a otras figuras. Ya lo que pasó en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Que hicieron aquella serpiente de bronce y después todo el mundo estaba adorando a la serpiente de bronce. Después tuvo que venir un rey a destruir eso porque le estaban dando honra a esas figuras, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante, es muy básico, hermanos, este punto acerca de la teología propia de Dios. Es muy básico, yo sé
elemental, tanto para los nuevos que no han conocido todavía de Dios o no le han dado todavía dado esa fe de bautismo, como para nosotros que ya hemos tenido tiempo en el camino de Dios. A veces es bueno recordar cosas tan sencillas, tan básicas, ¿verdad? Que a veces, claro, nunca las pasamos por alto porque siempre se están hablando aquí en la congregación, pero a veces es bueno tener un tema íntimo entre los hermanos que pueda incluso abarcar hasta otras personas que no han conocido todavía a Dios, como está Miguelito aquí. Entonces son cosas que también son muy básicas, muy fáciles. Quizás no soy el mejor para enseñarlas, pero si algo pueden aprender de ahí, hermano, está muy claro esas citas bíblicas, ¿verdad? Entonces ese es nuestro Dios, y yo pienso que hasta aquí lo voy a dejar, y me quedé como a la mitad de la introducción, a ver, sí, hasta aquí lo voy a dejar, hermanos, porque para no abundar tanto, hermanos, si tienen alguna pregunta, alguna cita que se les haya pasado, pues me preguntan. Si tienen alguna duda, pues pueden también hablar con el hermano Pastor, con el hermano David, con el hermano Polo, con el hermano Alfredo. Lo importante es de que aprendamos poco a poco. Yo no soy del puchón tan rápido, yo soy muy lento y a veces pues hago las cosas así lentas, pero espero en Dios que sea de edificación para cada uno de los que estamos aquí. Amén. Mi deseo es que Dios les bendiga y vamos a orar para continuar con lo que sigue. Vamos a los pies.